Hola queridos espectadores, bienvenidos al canal de Tuna Review. Hoy os invito a descubrir un nuevo capítulo lleno de emoción, tensión y giros inesperados en una historia que parecía haber encontrado la calma, pero que en realidad solo estaba comenzando. ¿Qué llevó a Tuna a marcharse del rancho con su hijo en brazos, el lugar que para ella era sinónimo de paz y de un nuevo comienzo? ¿Qué ocurrió realmente para que una madre soltera que poco a poco volvía a creer en la felicidad desapareciera de un día para otro sin dejar rastro? ¿Fue su pasado el que volvió a golpear la puerta? ¿O simplemente quiso proteger a su hijo de amenazas que aún no han salido a la luz? Y por otro lado está Alex, el CEO, aparentemente frío y calculador, pero que en el fondo arrastra el remordimiento de no haber sabido retener al amor de su vida. ¿Sabe realmente por qué se fue Tuna? ¿Será capaz de encontrar a madre e hijo entre huellas borrosas y decisiones sin explicación? ¿Renunciará o luchará hasta el final para recuperarlos? Lo que viene a continuación no dejará indiferente a nadie. Cada episodio es una pieza más de este rompecabezas emocional lleno de amor, miedo, perdón y segundas oportunidades. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos ni un solo detalle de esta apasionante historia entre Tuna y el CEO Alex. Acompañadme hasta el final de este viaje, donde el destino todavía tiene mucho que decir. Alex, el CEO que muchos creían frío y calculador, demostró una vez más que detrás de ese traje impecable se esconde un hombre atento, empático y profundamente humano cuando se trata de la mujer que ocupa su corazón. Aquel día Tuna cayó enferma. Un resfriado repentino la dejó sin fuerzas, tirada en la cama de la pequeña casa junto al rancho. Afuera la lluvia caía fina constante mientras el aire húmedo y gris envolvía todo en una melancolía silenciosa. Pero entonces Alex apareció, sin avisar, sin ruido. Llegó con una bolsa pequeña entre las manos, medicinas para la fiebre, unas láminas de jengibre y arroz blanco. No llamó a nadie, no delegó. Él mismo, ese empresario de agenda apretada, entró en la cocina y se puso a preparar una sopa con sus propias manos. La cocina estaba en silencio. Solo se oía el burbujeo suave del caldo hirviendo, el golpeteo tímido de la lluvia y la respiración tranquila de un hombre que, sin decirlo, estaba cuidando lo más valioso que tenía. Cuando el arroz estuvo listo, lo sirvió con cuidado en un cuenco, lo colocó en una bandeja y entró al dormitorio donde Tuna seguía dormida. La observó unos instantes en silencio como quien mira algo frágil y querido. Unos minutos después ella despertó. Y lo primero que vio fue a Alex sentado al borde de la cama con el cuenco entre las manos y una mirada que mezclaba preocupación y ternura. Ella no podía creerlo. «Lo has hecho tú», murmuró con la voz quebrada por la fiebre. Alex asintió con una sonrisa serena. «Solo es arroz con jengibre, pero te ayudará a entrar en calor». No dijeron nada más. Solo se miraron. Durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. No hacía falta hablar. Ambos sonrieron con timidez, envueltos en esa intimidad silenciosa que solo existe entre dos personas que sienten, pero aún no se atreven a confesar. Pero entonces sonó el teléfono. Alex lo miró. Era su asistente, una reunión de emergencia. Tenía que regresar a la empresa de inmediato. Se levantó con rapidez, la abrigó mejor, le pidió que descansara y le prometió volver pronto. Antes de salir, se giró una vez más y le dedicó una última mirada de esas que dicen más que 1000 palabras. Tuna lo observó alejarse sin decir nada, con los ojos siguiéndolo, hasta que su coche desapareció por completo. La casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio no era frío. Había algo cálido y al mismo tiempo confuso en su interior. Se levantó despacio para ordenar un poco y fue entonces cuando vio un papel en el suelo. Estaba justo donde Alex se había sentado. Lo recogió. Era un documento doblado por la mitad. Un poco arrugado, pero intacto. Informe de prueba de ADN, decía el título en la parte superior. El corazón de Tuna se encogió.
Sus manos temblaban, sus ojos volaban sobre el texto. Vio su nombre, vio el nombre de Johnny, y al final, esa frase demoledora: no existe parentesco biológico. Se quedó paralizada. Se dejó caer sobre la cama, el papel aún entre sus dedos. No podía creerlo. ¿Cómo es posible?, susurró con la voz casi apagada. Durante toda su vida había creído ser la hermana de Johnny. No compartieron infancia ni tantas memorias, pero ella sentía ese lazo, ese vínculo de sangre que le daba fuerzas para seguir, que le hacía sentir que no estaba sola en el mundo. Y ahora, todo había sido un error, una mentira. Y lo que más le dolía no era solo la verdad del papel, sino saber que Alex lo sabía y que aún así se lo había ocultado. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Por qué no se lo contó? ¿Cómo pudo mirarla con tanto cariño mientras guardaba un secreto tan doloroso? Tuna no sabía si debía enfadarse o romper a llorar. Abrazó el informe contra el pecho y las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas, sin gritos, sin rabia, solo un dolor sordo hondo, que no tenía palabras. Había perdido mucho en su vida, pero siempre creyó que le quedaba al menos una cosa: familia. Ahora, ni eso era seguro. A veces la verdad llega como un susurro, pero hiere como un grito. Quizá no para destruirnos, sino para hacernos libres. Pero en ese instante, en ese cuarto silencioso, Tuna solo sentía oscuridad. Tuna había tomado una decisión: marcharse. Después de descubrir la verdad escondida tras aquel informe de ADN, su mundo se derrumbó por completo. La confianza, la esperanza, los lazos que creía eternos, todo se convirtió en un silencio frío y vacío. Sentada frente a la mesa con las manos temblorosas y los ojos empapados en lágrimas, escribió una carta. No culpaba a Alex, no lo odiaba, pero el dolor que sentía era tan intenso, tan profundo, que ya no podía quedarse ni un segundo más. Alex, lo siento, necesito marcharme. Necesito tiempo para entender lo que siento, lo que somos. Gracias por cuidarme, por todo lo que has hecho. Pero no puedo quedarme donde ya no siento paz. Dejó la carta sobre la mesa. Luego fue a la habitación. Empacó algo de ropa, lo justo para ella y su hijo. El pequeño dormía plácidamente, ajeno al hecho de que en unas horas su vida daría un giro sin rumbo. Y así Tuna se marchó. Con su hijo en brazos, sin destino, solo el eco del adiós retumbando en su alma. El viento soplaba suave, moviendo las hojas caídas del camino. El sendero que recorría parecía eterno. Cada paso pesaba como si llevara no solo el cuerpo, sino el corazón hecho pedazos. No sabía a dónde ir, ni quién la esperaba. Solo quería alejarse de la casa, de la verdad, de Alex. Mientras tanto, Alex regresaba a casa tras una jornada agotadora de reuniones, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Al abrir su maletín, su rostro cambió. El informe de ADN había desaparecido. Lo buscó frenéticamente en los bolsillos, en el coche, en la oficina. Nada. Y entonces recordó. ¿Y si lo dejé en casa de Tuna? Un escalofrío le recorrió la espalda. Sus pensamientos se dispararon como balas. La habría encontrado, la habría leído, la habría entendido mal. El miedo le apretaba el pecho. Sin pensarlo, salió corriendo. Tomó el coche y pisó el acelerador rumbo al rancho. Durante el trayecto su mente no encontraba calma. ¿Y si piensa que la traicioné? ¿Y si cree que nunca le dije la verdad porque no la amaba de verdad? Quería detener el tiempo, llegar antes, explicarse, pero era tarde. Cuando llegó el rancho, estaba en silencio, un silencio que dolía. Tuna gritó, nadie contestó. Corrió dentro, la casa vacía, la habitación desordenada, la cocina fría. Solo quedaba una cosa sobre la mesa, una carta. La abrió con manos temblorosas. Era ella, despidiéndose, con palabras suaves, tristes, sin rencor, solo una herida abierta y la necesidad de irse. Alex se desplomó sobre la silla. Su mundo se hizo cenizas en segundos. Tuna se había ido, con su hijo,
con su amor, con todo lo que para él tenía sentido. Corrió a buscarla, a todos los sitios donde ella solía ir, a la librería, a la cafetería, al parque donde paseaban. Mostraba fotos, preguntaba, suplicaba. Pero nadie sabía nada, nadie la había visto, era como si se hubiese esfumado. Finalmente aparcó a un lado del camino, apoyó la frente sobre el volante y se derrumbó. Por primera vez el gran CEO se sintió pequeño, no por perder un negocio, sino por perder al amor de su vida. La historia aún no ha terminado, pero por ahora él busca sin rumbo. Ella camina con el corazón herido, y un niño inocente comienza su historia en medio de una separación silenciosa. Dù muốn hay không, cô vẫn không thể thoát khỏi quá khứ của mình. Những tình cảm đó dù bị giấu kín vẫn tồn tại đâu đó trong trái tim cô như một phần không thể thiếu của chính mình. Vậy thì Tử Diệp có sẵn sàng quay lại với James để đối diện với những gì xảy ra giữa họ? Liệu cô có thể quay lại quá khứ trong lưng và tiếp tục đi cùng anh trên con đường mới, hay cô tiếp tục sống trong thế giới mà đã xây dựng một thế giới không có James, không có ký ức cũ xưa? Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, nhưng một điều chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là một bước ngoặt không chỉ cho James và Tử Diệp mà cho cả những